bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de algo que está sorprendiendo a miles de personas. A sus 45 años, el padre Gabriel Quintero rompe su silencio y deja al mundo completamente conmocionado. ¿Qué fue lo que dijo y por qué todos están hablando de esto? Quédate hasta el final para entender toda la historia. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Gabriel Quintero nació en el seno de una familia profundamente católica, donde la fe era parte de la vida cotidiana. Desde pequeño fue testigo del compromiso de sus padres con la comunidad parroquial, participando en misas, celebraciones y actividades solidarias. Aquellos primeros años marcaron su carácter y sembraron en él una sensibilidad especial hacia el servicio y la compasión. De niño disfrutaba acompañar a su madre a rezar el rosario y a su padre en las labores de ayuda a los más necesitados. Sin saberlo, ese entorno fue moldeando el corazón de quien, años más tarde, sería conocido como Padre Gabriel Quintero. Su infancia estuvo llena de experiencias ligadas a la iglesia. Participó como monaguillo y, con apenas 10 años, ya mostraba una responsabilidad poco común para su edad. Los domingos eran el centro de su semana, pues podía sentirse parte de algo mayor que él mismo. Con el tiempo, esa rutina se transformó en vocación. Durante su adolescencia, cuando muchos de sus amigos pensaban en el futuro profesional o en formar una familia, Gabriel comenzó a sentir un llamado diferente. No se trataba de una voz audible, sino de una inquietud interior profunda que lo invitaba a entregar su vida al servicio de Dios y de las personas. Sus padres, aunque devotos, recibieron la noticia con cierta preocupación. Sabían que el sacerdocio implicaba sacrificios y una entrega total. Gabriel también tuvo sus dudas. En más de una ocasión se preguntó si sería capaz de renunciar a una vida común, al amor humano, a los hijos que nunca tendría. Sin embargo, el deseo de seguir el camino de Cristo fue más fuerte que sus temores. El ingreso al seminario fue un punto de inflexión. Allí descubrió un mundo nuevo, marcado por la disciplina, el estudio teológico y la oración constante. Los primeros meses no fueron fáciles. La distancia de su familia y el silencio prolongado de los retiros espirituales lo enfrentaron consigo mismo. Pero poco a poco aprendió a encontrar consuelo en la fe y fortaleza en la comunidad de otros seminaristas que compartían los mismos anhelos. Gabriel destacó por su capacidad para escuchar y por su cercanía humana. Sus formadores veían en él a un joven sensible, dispuesto a aprender y a servir sin buscar reconocimiento. Aquellos años fueron una escuela no solo de teología, sino de vida. Con el tiempo, las dudas se transformaron en certezas. Finalmente, el día de su ordenación sacerdotal llegó como la culminación de un sueño largamente esperado. Cuando el obispo impuso las manos sobre su cabeza, Gabriel sintió una paz indescriptible. Era el inicio de una nueva etapa, el comienzo de una misión que lo llevaría a tocar el corazón de muchas personas. El joven sacerdote comprendía que su camino apenas comenzaba. A partir de ese momento, su vida estaría marcada por desafíos, alegrías y pruebas que pondrían a prueba su vocación. Tras su ordenación, Padre Gabriel Quintero fue enviado a una pequeña parroquia en una zona rural. Allí, rodeado de montañas y gente sencilla, comenzó su labor pastoral. Los primeros días estuvieron llenos de entusiasmo, pero también de inseguridades. La comunidad, acostumbrada a sacerdotes mayores, lo miraba con curiosidad y cierta desconfianza. Con paciencia y humildad, Gabriel se dedicó a conocer a cada familia, visitando hogares, escuchando historias y compartiendo el pan con los campesinos. Su juventud se convirtió en una ventaja al trabajar con los jóvenes. Creó grupos de estudio bíblico y espacios de diálogo donde podían hablar abiertamente de sus problemas. Su estilo cercano, sin formalidades excesivas, atrajo a muchos que antes se sentían distantes de la iglesia. No obstante, algunos feligreses más tradicionales no veían con buenos ojos su forma moderna de evangelizar. Padre Gabriel no se desanimó. Comprendió que la verdadera fe se construye con paciencia. A través de proyectos sociales organizó campañas de alimentos, apoyó a familias sin recursos y logró que la parroquia se convirtiera en un punto de esperanza. Su empatía y dedicación comenzaron a ganarse el respeto de todos. Cada día era una lección nueva. Enfrentó conflictos familiares, enfermedades y pérdidas que le exigieron madurez emocional y espiritual.
Aprendió que ser sacerdote no era solo celebrar misas, sino acompañar el dolor ajeno y ofrecer consuelo cuando las palabras faltaban. Con el paso del tiempo, la comunidad empezó a verlo como un guía confiable, un amigo que no juzgaba y que siempre estaba dispuesto a escuchar. La parroquia creció en participación y fe. Sin embargo, en el interior de Padre Gabriel comenzaban a surgir preguntas nuevas, inquietudes que lo llevarían, años más tarde, a romper un silencio que nadie imaginaba que guardaba. Con el paso de los años, Padre Gabriel Quintero comenzó a notar que las redes sociales podían convertirse en un medio poderoso para difundir el mensaje del Evangelio. No se trataba solo de publicar frases religiosas, sino de llegar a corazones que ya no asistían a la iglesia, personas que buscaban sentido en medio del ruido digital. Con esa idea, inició su presencia en línea de forma cuidadosa y planificada, aprendiendo sobre comunicación, algoritmos y estrategias que le permitieran compartir su fe sin perder autenticidad. Sus primeros videos fueron sencillos, breves reflexiones grabadas desde la sacristía o el patio de la parroquia. Hablaba con serenidad, utilizando palabras cercanas, sin tecnicismos ni sermones extensos. Aquella forma humana y directa de transmitir la fe conquistó a muchos jóvenes que veían en él un sacerdote diferente, alguien que comprendía los desafíos del mundo moderno. Lo que empezó con unos pocos seguidores creció de manera inesperada. En pocas semanas, miles de personas compartían sus mensajes, y pronto su nombre comenzó a aparecer en distintos espacios digitales católicos. Padre Gabriel no buscaba fama, pero comprendió que su labor digital era una extensión natural de su misión pastoral. Desarrolló un estilo propio que unía profundidad teológica con lenguaje claro y contemporáneo. Trataba temas complejos como el dolor, la soledad o la esperanza, sin caer en discursos abstractos. Su manera de hablar del sufrimiento humano tocaba fibras sensibles en personas que se sentían alejadas de Dios. Las redes se convirtieron en un confesionario moderno. Cada día recibía cientos de mensajes, algunos pedían oraciones, otros relataban historias de vida marcadas por la tristeza o la culpa. Gabriel dedicaba largas noches a responder, convencido de que cada palabra podía ser una semilla de consuelo. El éxito de su misión digital atrajo la atención de organizadores de eventos religiosos, quienes lo invitaban a dar charlas, retiros y conferencias. En poco tiempo, se transformó en una voz reconocida dentro de la Iglesia latinoamericana, símbolo de una nueva forma de evangelizar en la era digital. Muchos sacerdotes acudían a él en busca de orientación sobre cómo comunicarse en las redes sin perder el sentido espiritual. El reconocimiento, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. Gabriel entendía que la popularidad podía ser un riesgo. Sabía que debía cuidar su humildad y no dejarse arrastrar por el ego. Continuó viviendo con sencillez, manteniendo los mismos hábitos de oración y cercanía con su comunidad parroquial. Aquellos que lo conocían de cerca siempre destacaban su capacidad para mantener los pies en la tierra. En medio de ese crecimiento imparable, Padre Gabriel comenzó a percibir que su exposición pública también despertaba recelos y críticas. No imaginaba que su labor, nacida de la buena intención de acercar la fe a todos, pronto se convertiría en motivo de controversia. El reconocimiento que había ganado trajo consigo una carga emocional que Padre Gabriel no esperaba. Su creciente visibilidad despertó tanto admiración como desconfianza. Dentro de la propia Iglesia, algunos sectores conservadores empezaron a verlo con recelo, acusándolo de simplificar los mensajes evangélicos para agradar al público. Estas críticas dolían, pues provenían de compañeros del clero que antes lo habían apoyado. A medida que su alcance digital aumentaba, también crecían las voces que lo acusaban de vanidad o de buscar protagonismo. Algunos medios religiosos cuestionaban si su labor era auténticamente pastoral o una forma de autopromoción. Gabriel se sintió herido por esas afirmaciones, especialmente porque su intención siempre había sido servir, no destacar. En reuniones eclesiásticas, notaba tensiones sutiles. Algunos sacerdotes evitaban mencionarlo, mientras otros comentaban con ironía su popularidad. Además, sus homilías comenzaron a circular en redes de manera fragmentada. Palabras sacadas de contexto se volvían virales y generaban polémicas que él nunca había querido provocar. También surgieron críticas sobre su forma de vestir o su tono de voz, e incluso sobre los escenarios donde grababa sus videos. Las redes, que antes le habían servido como puente con la gente,
ahora se convertían a veces en un espacio de agresión. Sin embargo, no todo era adversidad. Su obispo y algunos sacerdotes cercanos le brindaron apoyo incondicional, recordándole que los ataques son parte del camino de quien decide comunicar la verdad con valentía. Con el tiempo, Gabriel aprendió a resistir. Comprendió que no podía controlar las interpretaciones ni las opiniones ajenas. Su experiencia le enseñó a fortalecer su vida interior y a no dejar que las críticas apagaran su propósito. Aquellos años difíciles lo acercaron más al dolor de quienes viven bajo la mirada pública y lo ayudaron a comprender la fragilidad humana desde una nueva perspectiva. Aún con las heridas emocionales que dejaban las controversias, su fe seguía firme. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también entendía que cada dificultad tenía un sentido. En su corazón comenzaba a gestarse una reflexión más profunda, una verdad que algún día decidiría compartir con el mundo. A pesar de la imagen pública de fortaleza espiritual que lo rodeaba, Padre Gabriel Quintero atravesó momentos de profunda oscuridad interior. Quienes lo seguían veían en él un ejemplo de fe inquebrantable, pero detrás de las cámaras y los púlpitos existía un hombre vulnerable, marcado por dudas y silencios prolongados. Hubo etapas en que sintió una distancia casi insoportable con Dios, una ausencia que lo desorientaba. Era lo que los místicos cristianos llamaban la noche oscura del alma, ese espacio donde la fe se pone a prueba y el espíritu parece caminar sin guía. En medio de esa sequedad interior, Gabriel se enfrentó a sus propios límites. A veces se arrodillaba frente al altar sin poder pronunciar una sola palabra. Otras veces, al mirar su reflejo en el espejo, se preguntaba si el hombre que veía era el mismo que predicaba esperanza a miles de personas. La presión de mantener una imagen pública impecable le generaba una carga emocional que desgastaba su salud mental. Cada publicación, cada video, debía transmitir serenidad y convicción, aunque por dentro sintiera un torbellino de incertidumbres. En una de sus homilías dominicales, decidió hablar abiertamente de su fragilidad. Confesó que también él vivía momentos de duda, de cansancio y de miedo. Aquellas palabras, lejos de decepcionar a sus feligreses, conmovieron profundamente a la comunidad. Muchos se sintieron identificados al descubrir que incluso un sacerdote podía atravesar desiertos espirituales. Desde entonces, su predicación adquirió un tono más humano, más honesto, más cercano. Durante esos años, el peso de las expectativas se volvió casi insoportable. Gabriel se preguntaba si realmente estaba ayudando a las personas o si su labor digital había perdido sentido. Experimentó un agotamiento ministerial que lo llevó a considerar, en secreto, la posibilidad de abandonar el sacerdocio. Pero en los momentos más oscuros, encontró apoyo en un director espiritual que lo acompañó con paciencia y sabiduría. A través del diálogo y la oración, fue comprendiendo que la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la capacidad de seguir caminando incluso cuando no se siente la presencia divina. Esa etapa de prueba transformó su espiritualidad. Gabriel aprendió a aceptar su vulnerabilidad como parte esencial de su camino. Entendió que no se trataba de aparentar perfección, sino de vivir la fe en medio de la imperfección humana. La crisis, paradójicamente, fortaleció su confianza en Dios. Descubrió que la vida espiritual no es una línea ascendente, sino un movimiento constante entre la luz y la sombra. Cuando logró salir de ese valle interior, lo hizo con una mirada más compasiva. Sabía que muchas personas sufrían silenciosamente como él lo había hecho. Desde entonces, sus palabras se llenaron de ternura y comprensión. Ya no hablaba desde la certeza, sino desde la experiencia del que ha caído y se ha levantado. El voto de celibato que Padre Gabriel Quintero había hecho con plena conciencia se convirtió, con los años, en una de las pruebas más exigentes de su vocación. Aunque lo asumía como una entrega total a Dios, existían momentos en que la soledad se hacía sentir con fuerza. Tras largas jornadas pastorales, al regresar a su habitación silenciosa, experimentaba un vacío que la oración a veces no lograba llenar. Observaba a sus amigos de juventud formar familias, criar hijos, compartir risas y afectos cotidianos. Mientras tanto, él ofrecía su vida al servicio de todos, sin poder pertenecer por completo a nadie. La renuncia a la paternidad biológica era una herida que se abría de tanto en tanto, especialmente cuando bendecía a recién nacidos o acompañaba a parejas jóvenes en su camino de fe.
En esos momentos comprendía la magnitud del sacrificio que implicaba su vocación. En entrevistas más personales, Gabriel admitía que el celibato no se volvía más fácil con el tiempo. Cada día era una nueva decisión, un recordatorio de que amar a Dios plenamente significaba renunciar a otros amores posibles. Aprendió a establecer límites claros en sus relaciones pastorales, consciente de que la cercanía emocional con algunas personas podía derivar en confusiones o tentaciones. Las noches solitarias eran, a veces, las más difíciles. Tras un día de escucha, acompañamiento y entrega, regresaba a su habitación con el eco del silencio. En esos instantes, recurría a la oración, buscando en ella el abrazo invisible del Dios al que había consagrado su vida. También encontraba consuelo en la fraternidad sacerdotal, compartiendo con otros compañeros que enfrentaban las mismas luchas internas. Con el tiempo, comprendió que su renuncia tenía un propósito más profundo. Su soledad no era esterilidad, sino disponibilidad. Gracias a ella, podía estar presente para muchos, ofrecer consuelo sin reservas y amar sin posesión. Esa comprensión transformó su perspectiva, su sacrificio se convirtió en fuente de empatía. Padre Gabriel comenzó a mirar con compasión a quienes también vivían en soledad o sufrían por la falta de amor. Su propia experiencia lo había hecho más humano, más consciente de las necesidades afectivas del ser humano. Y aunque la renuncia seguía siendo una cruz que debía cargar cada día, entendía que en esa entrega silenciosa residía la raíz de su vocación y la autenticidad de su fe. A lo largo de su ministerio, Padre Gabriel Quintero se vio frente a realidades que desafiaron su fe y su comprensión del amor divino. No todos los días en la vida de un sacerdote están llenos de esperanza o celebración. Hubo momentos en que fue llamado a acompañar familias sumidas en tragedias tan profundas que las palabras parecían inútiles. En hospitales, morgues y hogares devastados, aprendió que el silencio, muchas veces, es la forma más sincera de oración. Uno de los episodios que más lo marcó fue la administración de la unción de los enfermos a niños en fase terminal. Mirar la fragilidad de una vida que apenas comenzaba y sentir la impotencia de no poder aliviar el dolor de los padres lo llevó a preguntarse sobre el misterio de la voluntad de Dios. En esos instantes, su teología se mezclaba con lágrimas. No buscaba explicaciones, solo trataba de sostener con ternura a quienes se derrumbaban ante la injusticia del sufrimiento. En su comunidad parroquial también enfrentó casos de suicidio. Cada uno de ellos lo golpeaba como un fracaso personal. Se cuestionaba si habría podido reconocer señales, si alguna palabra suya habría evitado la tragedia. Acompañar a las familias en medio de la culpa y la desesperación fue una experiencia que dejó cicatrices en su alma. El confesionario, que tantas veces había sido refugio, se convirtió en un espacio de conflicto interior. Escuchó historias de violencia doméstica y abusos que lo obligaban a debatirse entre el deber del sigilo sacramental y la necesidad de proteger a las víctimas. En esos dilemas entendió que la misericordia debía ir acompañada de prudencia, y que el amor a la verdad no siempre tenía caminos claros. También fue testigo de familias destruidas por la adicción. Jóvenes atrapados en las drogas, padres que perdían todo intentando salvar a sus hijos, hogares desmoronados por la desesperanza. Gabriel sentía que sus palabras ya no bastaban. Su fe era sacudida al ver tanto dolor sin respuesta. Pero lo que más lo hirió fueron los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero. Cada noticia lo desgarraba. Sentía vergüenza, indignación y una profunda crisis de conciencia. Se preguntaba cómo seguir representando una institución que cargaba tanto dolor. Fue un tiempo de confusión, de búsqueda interior, de oración sin certezas. En medio de estas experiencias, comprendió que no existen respuestas teológicas satisfactorias para todo sufrimiento. Acompañar a padres que perdían hijos, escuchar gritos ahogados de desesperación, lo llevó a reconocer los límites del consuelo humano. Aprendió a no prometer soluciones ni justificar lo injustificable, sino simplemente estar. De esas experiencias nació una fe más silenciosa, más madura, que no busca entenderlo todo. Padre Gabriel abrazó el misterio y aceptó que hay dolores que solo pueden ser llevados, no explicados. Su pastoral se transformó en un acto de presencia, donde el amor se manifestaba en escuchar, llorar y orar junto a los que sufrían. El crecimiento de la influencia de Padre Gabriel Quintero no pasó desapercibido dentro de los círculos eclesiásticos.
Su independencia y popularidad despertaron preocupaciones en algunos superiores que veían en su estilo una desviación de los métodos tradicionales. Le advirtieron que debía cuidar su imagen y moderar el tono de sus homilías, especialmente cuando abordaba temas sociales como la pobreza, la violencia o la desigualdad. Para algunos sectores conservadores, su lenguaje moderno y su presencia en redes sociales resultaban incómodos. Consideraban que el púlpito debía permanecer al margen de las discusiones sociales. Gabriel, sin embargo, creía firmemente que el Evangelio tenía implicaciones concretas en la vida diaria de las personas y que la fe no podía ser separada de la justicia. En varias ocasiones fue llamado por sus superiores para recibir correcciones fraternales. Se le recomendó centrarse en asuntos espirituales y evitar posicionamientos públicos que pudieran generar polémica. Aquellos encuentros, aunque siempre respetuosos, dejaban en él una sensación amarga. Sentía que se le pedía callar ante las injusticias que veía cada día. El conflicto no se limitó a la jerarquía. Algunos párrocos más antiguos, poco habituados a las nuevas dinámicas de comunicación, se sintieron amenazados por sus métodos. Surgieron tensiones, murmullos y comparaciones. En un momento particularmente difícil, fue trasladado abruptamente a otra parroquia, decisión que muchos interpretaron como una forma de reducir su influencia. Gabriel sufrió al sentirse incomprendido por sus propios hermanos de vocación. Aquellos que debían alentarlo parecían ahora cuestionarlo. Las reuniones diocesanas se tornaron frías y distantes, y en su corazón empezó a crecer un cansancio espiritual distinto al que había vivido antes. La burocracia y las luchas internas dentro de la diócesis lo decepcionaron. Descubrió un rostro humano de la Iglesia que le costó aceptar, el de las estructuras, los intereses y los temores al cambio. Aún así, decidió mantenerse fiel a su misión, recordando que su compromiso era con Dios y con las personas, no con el reconocimiento o el poder. El apoyo de laicos comprometidos y de algunos sacerdotes amigos fue crucial para sostenerlo. Con ellos compartía momentos de oración y reflexión, encontrando fuerza en la fraternidad auténtica. Estas experiencias, aunque dolorosas, le enseñaron a distinguir entre la Iglesia como institución humana y la Iglesia como misterio divino. Al final, Gabriel Quintero emergió de esos conflictos más consciente de las limitaciones humanas de la estructura eclesial, pero también más convencido de que la verdadera Iglesia vive en el corazón de quienes aman, sirven y creen, incluso en medio de la imperfección. La entrega total de Padre Gabriel Quintero a su ministerio pastoral, unida a la creciente demanda de su labor digital, lo llevó a un punto de colapso físico, emocional y espiritual. Sin darse cuenta, había caído en lo que los especialistas llaman burnout, un estado de agotamiento extremo que afecta a quienes se dedican intensamente al servicio de los demás. Durante años, Gabriel se había acostumbrado a vivir con jornadas interminables, pasando de la parroquia a las redes sociales, de las visitas a los enfermos a las grabaciones nocturnas de mensajes. Todo lo hacía por amor a su misión, pero su cuerpo y su mente comenzaron a pasarle factura. Al principio fueron señales sutiles, noches sin dormir, pérdida de apetito y una sensación persistente de cansancio. Más tarde, surgieron síntomas más graves. Se volvía irritable con facilidad, le costaba concentrarse en la oración y comenzó a perder el sentido de propósito en su trabajo. El momento más alarmante llegó cuando empezó a experimentar ataques de ansiedad antes de celebrar la misa. Aquel temor paralizante le resultaba incomprensible. Era la primera vez en su vida sacerdotal que el altar, lugar de encuentro con Dios, se le presentaba como una carga insoportable. Las exigencias de su labor pastoral se habían vuelto inhumanas. Tenía que atender confesiones, visitar enfermos, preparar homilías, gestionar la parroquia y, al mismo tiempo, mantener la producción constante de contenido para sus plataformas digitales. Aquel ritmo lo atrapó en un ciclo sin descanso ni silencio. Cuando finalmente consultó a profesionales de salud mental, le recomendaron hacer una pausa prolongada para cuidar su salud integral. Aceptar ese consejo fue un acto de humildad. Por primera vez en muchos años, Gabriel se permitió detenerse. Sin embargo, el descanso vino acompañado de culpa. Se sentía como si estuviera abandonando a su comunidad, a las personas que confiaban en él. Aún así, comprendió que un pastor agotado no puede cuidar bien de su rebaño. Durante ese tiempo de retiro, se reencontró consigo mismo.
descubrió la importancia de cuidar el cuerpo como parte del equilibrio espiritual. Empezó a realizar ejercicios físicos, a caminar cada mañana y a reservar momentos para el ocio y la lectura. Aprendió a desconectarse del teléfono y a poner límites entre la misión y el descanso. Ese proceso de sanación le enseñó que servir a Dios no significa destruirse en el intento. Su experiencia lo impulsó a convertirse en un defensor de la salud mental entre sacerdotes. En conferencias y encuentros eclesiales comenzó a hablar abiertamente de la necesidad de acompañamiento psicológico y de espacios de autocuidado para quienes consagran su vida al servicio pastoral. Cuando finalmente regresó al ministerio activo, lo hizo con una mirada renovada. Aprendió a decir no, a priorizar la calidad de su presencia sobre la cantidad de actividades. Ya no buscaba abarcarlo todo, sino servir con equilibrio, serenidad y autenticidad. Aquel regreso marcó un nuevo comienzo, más humano, más consciente, más fiel al espíritu del Evangelio. Las pruebas vividas a lo largo de los años moldearon en Padre Gabriel Quintero una sabiduría espiritual profunda y una humanidad más compasiva. Cada herida, cada duda, cada noche oscura se transformó en fuente de aprendizaje. Su fe ya no era la de los inicios, entusiasta y segura, sino una fe probada por el fuego del dolor y la experiencia. Su espiritualidad se volvió menos triunfalista y más encarnada. Comprendió que la santidad no consiste en la perfección, sino en la perseverancia cotidiana. Valoraba más los pequeños gestos de bondad, una palabra amable, una visita silenciosa, una oración compartida, que los números de seguidores o las métricas de éxito en las redes. Sus homilías, antes cuidadosamente estructuradas, ahora fluían con naturalidad y emoción. Hablaba desde la verdad de sus propias heridas. Su testimonio, lleno de humanidad, tocaba corazones porque provenía de alguien que había caído y se había levantado muchas veces. En lugar de proyectar una imagen de sacerdote ideal, se mostraba como un hombre en camino, consciente de su fragilidad y confiado en la misericordia divina. Gabriel comenzó a acompañar seminaristas y jóvenes sacerdotes. Compartía con ellos no solo conocimientos teológicos, sino experiencias personales. Les hablaba de la soledad, del agotamiento, de las tentaciones del ego y del peligro del activismo sin oración. Quería preparar una nueva generación de pastores más humanos, equilibrados y fieles a su misión. Su legado ya no se medía en cifras ni en reconocimiento público, sino en las vidas transformadas por encuentros personales, en los corazones que recobraban la esperanza gracias a una palabra suya. Para muchos, Padre Gabriel representaba el rostro cercano de una iglesia viva, imperfecta pero llena de amor. Hoy vive su vocación con serenidad. Ya no busca controlar lo que escapa de sus manos. Acepta las limitaciones de la institución eclesial sin perder la fe en su esencia divina. Su oración diaria es sencilla: pedir fortaleza para seguir diciendo sí, aun cuando el camino sea incierto. La historia de Padre Gabriel Quintero sigue abierta. Su vida es testimonio de que la santidad no es un destino lejano, sino una construcción constante hecha de luchas, caídas y renacimientos. En cada paso, su ejemplo recuerda que la fidelidad en medio de las tempestades es, en sí misma, una forma profunda de amor y esperanza. Y así llegamos al final de este video sobre cómo el Padre Gabriel Quintero, a sus 45 años, decidió romper su silencio y dejar al mundo sorprendido. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos conocer tu opinión. Y si te gustó este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en las próximas historias. Hasta la próxima.